Bienvenidos a Psiconciencia. Hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos de Lilienfeld para ayudar a los estudiantes de psicología a distinguir ciencia de pseudociencia. Así que empecemos. Primero voy a aclarar que voy a dividir este video en dos partes. Primero vamos a explicar los primeros 5 mandamientos y después los otros 5 mandamientos que faltan. Primer mandamiento. Definirás las características que distingan a la ciencia de la pseudociencia. Y entonces lo que va a decir es que para esto hay algunos signos de alerta. Uno de estos signos es tendencia a invocar hipótesis ad hoc que pueden ser pensadas como escotillas de escape o lagunas legales como medios para inmunizar las afirmaciones de la falsación. Las hipótesis ad hoc son hipótesis creadas ante la posibilidad de refutar la teoría de uno. Digamos que la intención es proponer una hipótesis que salve la teoría de uno. El segundo que dice es ausencia de autocorrección y un consecuente estancamiento intelectual. Creo que no hace falta decir nada de esto porque está clarísimo y además sería repetir lo que voy a explicar en las posteriores cosas o mandamientos. Énfasis en la confirmación en lugar de en la refutación. Esto quiere decir que solo tenga en cuenta lo que confirma su teoría, pero en cambio no tome en cuenta todos los datos que la refutan. La siguiente. La tendencia a ubicar la carga de la prueba a los escépticos oponentes de sus afirmaciones. La cual postura que quien hace la afirmación es quien debe estar obligado a dar las pruebas o la evidencia científica de dicho material. Después. Excesiva apoyatura en evidencia anecdótica y testimonial para sostener las afirmaciones. De hecho, esto ya es simplemente una falacia de evidencia anecdótica, que sería, por ejemplo, decir: mi vecina se curó con homeopatía, por lo tanto, la homeopatía funciona. Para afirmar un hecho tenemos que tener evidencia científica, o sea, tener evidencia suficiente, no podemos simplemente quedarnos en experiencias anecdóticas. Otro signo de alerta. Evasión del examen implicado en la evaluación por pares, ausencia de conectividad, es decir, fracaso de construir sobre el conocimiento científico existente. Por ejemplo, los médicos homeópatas afirman que los tratamientos homeopáticos se hacen más fuertes a medida que están más diluidos y que el agua tiene memoria. Ambas afirmaciones van en contra del conocimiento científico establecido. Ahora llegamos a los últimos signos de alerta en este primer mandamiento, que es utilización de jerga de apariencia imponente cuyo principal propósito es darle a las afirmaciones una fachada de respetabilidad científica. Esto es parecido a lo que planteaba en el video de la neuromentira. Se busca utilizar un lenguaje científico o complicado para engañar al público. Y ahora sí, el último signo de alerta es ausencia de condiciones límites, es decir, fracaso en la especificación de configuración bajo las cuales las afirmaciones no se mantienen. Esto quiere decir que un determinado hecho puede ser cierto y adecuado en un ámbito, pero no en otro. Ahora bien, aunque estos signos no son suficientes para afirmar que algo es una pseudociencia, si se presentan varios de estos podemos empezar a sospecharlo. Vayamos ahora al segundo mandamiento. Distinguirás entre escepticismo y cinismo. Lilienfeld dice que alentando a los estudiantes de psicología a distinguir la ciencia de la pseudociencia, podemos caer en el error de que rechacen sistemáticamente todo lo que no les parece plausible. Y la idea de un buen escéptico es tener la mente abierta. Pero de hecho, repite una frase que va muy bien con este mandamiento, que es: debemos tener la mente abierta, pero no tanta para que se nos caiga el cerebro. Bueno, ahora vamos al tercer mandamiento. Distinguirás entre el escepticismo metodológico y el escepticismo filosófico. Por ejemplo, el escepticismo metodológico o científico busca separar aquellas afirmaciones verdaderas de las afirmaciones que son simplemente falsas. En cambio, el escepticismo filosófico sostiene que no hay posibilidad de conocimiento. Y si bien dice que el escepticismo metodológico no puede dar respuestas como verdades absolutas y que éstas pueden ser refutadas, sí hay posibilidad de conocimiento. Simplemente que este es provisional hasta que haya mejor evidencia o hasta que una teoría se refute, por ejemplo. Ya que este incluso sigue
siendo una fuente de conocimiento aún más fuerte que simplemente el hecho de basarnos en la intuición. Cuarto mandamiento. Distinguirás las afirmaciones pseudocientíficas de las afirmaciones que son simplemente falsas. Los estudiantes tienen que entender que la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia no radica en su contenido, sino que la ciencia, al menos cuando opera adecuadamente, también busca hechos contradictorios, que sea refutada e incluso que sea replicable, a diferencia de la pseudociencia que simplemente tiende a evitar la información contradictoria. Un ejemplo que nos da es que la astrología a lo largo de 2500 años ha cambiado muy poco. Ahora sí, el quinto mandamiento. Distinguirás a la ciencia de los científicos. En este mandamiento recalca que no todos serían como el científico ideal. Es decir, muchos de los mismos adoptan posturas dogmáticas. Y aunque la ciencia busque evitar el sesgo de confirmación, los científicos también pueden caer en el mismo. El sesgo de confirmación consiste en buscar evidencia de solo aquello que esté de acuerdo con nuestra postura, evitando todo aquello que la contradiga. Esto quiere decir que los buenos científicos se esfuerzan por reducir este sesgo, por ejemplo, haciendo estudios de doble ciego. Un estudio de doble ciego, por ejemplo, es que ni el grupo control ni el grupo estudiado saben a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, esto se puede comprobar en la medicina. A uno se les da el medicamento real y a otro se les da un placebo y ninguno de los dos sabe a qué grupo pertenece, si tienen el grupo placebo o bien tienen el verdadero medicamento. Bueno, esos fueron los primeros 5 mandamientos de Lilienfeld. Voy a hacer la segunda parte de este video para que no quedara muy largo, decidí dividirlo en 2. Así que nada, eso es todo y chao.